y ella limpiando el altar del templo, allí le dan los dolores de parto y ahí nazco yo, sentado con ella al lado del púlpito, contra el púlpito de la iglesia. Y en la escuela se hacía bien claro de esa deficiencia, es decir, se resaltaba que yo era parte de esa clase de retardado. Ellos fueron a Nueva York, ellos Entrevistaron a mis padres, maestros que pudieron encontrar, registraron todos los registros médicos en Manzana Hospital. A ustedes le cortaron los nervios y los músculos que van por acá detrás de la cabeza acá. Pero entonces lo que se descubre con el asunto de su incapacidad cognitiva era que usted tenía tumores. Bienvenidos a Escuela de Pescadores. ¿Cómo se le ocurre, por ejemplo, que una persona con retraso mental pueda llegar a dar clases, a ser profesor en una universidad como Harvard? Alguien va a decir de seguro, imposible, pastor, algo como eso no puede ocurrir. Hoy vamos a entrevistar y a conversar con una persona extraordinaria. Y cuando digo extraordinaria, estoy diciendo que está fuera de lo común, fuera de lo ordinario. Esa persona es uno de los teólogos más influyentes en el mundo hispanohablante. Tal vez tendría que decir simplemente en el mundo. Y se trata del doctor Samuel Sullivan. Doctor, qué alegría tenerle aquí. Dios le bendiga. Amén. Y gracias por el privilegio de poder compartir con usted y aquellos que nos escuchan. Tenemos regularmente aquí en Escuela de Pescadores la bendición de tener a gente con testimonios, con experiencias, con conocimientos muy especiales. Hoy particularmente me interesa su testimonio, me interesa su vida y su experiencia, no solo en el campo de lo ministerial, pero en lo personal, en lo familiar y también en el ministerio, tantas cosas particulares que usted ha hecho. Pero antes de hablar de todo eso y antes de llegar a Harvard y a entender por qué lo describen como una persona con retraso mental, cuando yo le escucho no me parece que tiene retraso mental, y cómo una persona diagnosticada con retraso mental puede llegar a Harvard y puede llegar a dar clases allí. Pero antes de eso, tenemos que hablar de su nacimiento. ¿Dónde nació? Nací en Nueva York, en el sur del Bronx. En el sur del Bronx. En el sur del Bronx, en la calle 156 Union Avenue en South Bronx. Ok. ¿Qué hay en particular en ese lugar? Una comunidad. ¿Un hospital? No, una comunidad, bueno, una iglesia. Es una iglesia. Una iglesia en ese lugar. Sí. Pero cuando dice que nació allí, ¿es porque la familia era miembro o a qué se refiere? Bueno, mi familia, mami, vivía allí en la iglesia evangélica en el South Bronx, ahí esperando el regreso de mi padre de la guerra de Corea. Su padre estaba entonces en Corea, militar. Usted estaba en el vientre. Ella, cuando dice que vivía allí, vivía en la zona. Vivía en el templo donde había un apartamento porque ella era la conserje que cuidaba del templo. Ok. Y el pastor de la iglesia, reverendo Alvira, fue el que crió a mi padre, que fue huérfano. Entonces, cuando ella sabe que papi va a salir del ejército, pero lo van a soltar en Nueva York, no en Puerto Rico, ella se muda a Nueva York esperando la llegada. Y entonces vive allí en un apartamento de la iglesia. Y se encargaba de limpiar el templo. Ok, entonces se acercaba el momento del alumbramiento, del nacimiento del niño. ¿Qué sucedió? Bueno, mami estaba 7 meses encinta y ella limpiando el altar del templo, allí le dan los dolores de parto y ahí nazco yo, sentado con ella al lado del púlpito, contra el púlpito de la iglesia. Yo no recuerdo, doctor, haber oído antes de una persona que naciera en el altar.
literalmente. Porque uno dice, este nació en el altar, Sí. quiere decir, qué sé yo, papá y mamá eran pastores, y él estuvo en la iglesia desde niño, pero en el caso suyo, literal y textualmente, nace en el altar. Cuando el pastor Alvira, que está atrás con unos hermanos trabajando en unas cosas en el templo, oyen los gritos, llegan y me encuentran a mi madre y a mí allí sentados. Ya había nacido. Yo había nacido Nació solo con ella. con ella. No hubo partera No, siquiera. no, ella sola. Y entonces ahí el reverendo Alvira me nombra Samuel, Por eso el nombre. por eso el nombre. Y de ahí salen para el hospital Lincoln Hospital a llevarme a mí y a mami. Entonces de ahí paso 45 días en la incubadora. Claro, porque era prematuro. Sí, sí, y con ya problemas de salud. Me cuentan a mis padres. ¿Cuál fue el hospital? Lincoln Hospital, Lincoln. en the Bronx, cerca de lo que hoy conocemos como Bruckner Boulevard. Ya. Ya el hospital no existe. El hospital no está allí. Y entonces comenzaron los problemas de salud. Cuénteme un poco entonces acerca de esos problemas de salud. ¿Fueron problemas serios? ¿Fueron los problemas comunes de cualquier niño que nace prematuro? Bueno, primero era el niño prematuro. Ya le habían comentado a mami, mira, es delicado de la salud, tiene que velarlo. Pero entro al sistema público de educación allá en el barrio, en la 108 y Quinto y Madison Avenue, en la escuela PS 106, escuela pública. Pero ya para el segundo grado le comunican a mi madre, porque papi está caminando por el mundo como soldado, que yo sufría de una condición del oído, mi oído derecho. Y entonces me comienzan a atender en Mount Sinai Hospital en Nueva York. Monte Sinaí. Y Monte Sinaí. Y allí entonces el doctor Blaugren me someten a la primera cirugía para la condición de mastoiditis del oído. Del oído. Entonces esa fue la primera operación. Yo estaría, creo que en el segundo o tercer grado. Pero ya le comunican también a mami que tenían que ponerme en una clase especial, lo que se llama CRMD para esa ocasión. Y era para los niños con retraso de aprendizaje, ya en el segundo o tercer grado. Y eso continuó hasta terminar primaria, secundaria y hasta la high. Escuela superior, high La school. escuela superior. Estuvo en ese proceso siendo atendido en la escuela y participando en grupos de estudiantes que tenían retraso mental. Sí, los desatendidos. Los desatendidos. Sí, porque yo estando ya en el quinto o sexto grado tenía la capacidad de lectura en inglés de segundo grado, de matemáticas 0. Entonces yo podía leer un poquito de inglés. Su primer idioma es el inglés. Es inglés, yo nunca estudiaba español en mi vida. Así que todo lo estudió en inglés y el idioma que estudió formalmente fue el inglés. Ya para el quinto grado, usted estaba consciente de que había retraso en su preparación. Las matemáticas eran deficientes, el inglés, el idioma, más o menos. Sí, y en la escuela se hacía bien claro de esa deficiencia. Es decir, se resaltaba que yo era parte de esa clase de retardados. Eso estaba bien marcado en el sistema. Y yo me preguntaba, ¿por qué no puedo estar en una clase de música? ¿Por qué no puedo estar en esta clase de aquello? Yo veo que todos los muchachos están en eso y yo no. Entonces yo estaba muy consciente. Aparte de la condición física, entonces ser de alguna forma definido lo enmarcó en limitaciones. Sí, en cierto sentido, gran parte de mi vida yo la viví en la escuela marcado como retardado y uso intencionalmente retardado, porque hoy somos más finos. Hoy le tenemos mayor respeto a esas condiciones. Pero mire, yo me crié, no, ese es un retardado. Y entonces en la escuela eso estaba marcado. En el hospital lo mismo. Yo iba al hospital Mount Sinai regular, yo casi vivía allí. Y era por la condición del oído de mastoiditis. Pero el único lugar a donde año tras año tras año nunca me puedo recordar de una ocasión que se me haya tratado como un niño retardado. Nunca, en la iglesia.
En la iglesia. Nunca. Fue un lugar saludable, no solamente espiritual, de salud mental, Gloria a Dios. de amor, de apoyo. Yo me ponía en activo en todo. No me limitaban en ninguna participación en la vida de la iglesia. Wow. A ver, yo creo que esto lo tenemos que repasar un poco. En la escuela lo trataban como retrasado mental. Bien claro. En el hospital lo trataban como retrasado mental. En la calle, retrasado mental. El lugar que usted encontró donde nadie lo trataba como un retrasado mental era la iglesia. En la iglesia. Mis compañeros, los jovencitos, los niñitos que nos criamos juntos, fue como una familia. Y nunca me puedo acordar de que uno de mis compañeros me haya expresado o tratado como se me trataba en la escuela. Éramos una familia Gloria íntima. Y en la iglesia se me ponía a participar en todo. Nunca me pusieron, mi pastor nunca me puso un pero, que tú no puedes hacer esto, que tú no puedes... Nunca. A ver, ¿usted diría entonces que el ambiente saludable de la iglesia es sanador? Oh, seguro que sí, sin duda. Es sanador en todo tipo de sentido. Ese ambiente de fe, ese ambiente de la iglesia, ese ambiente de amor, ¿tuvo algo que ver con que ese jovencito diagnosticado con retraso mental quisiera, anhelara cosas grandes, ir a la universidad, estudiar? ¿La fe lo impulsó? En esos momentos no. Esas categorías estaban fuera de mi cosmovisión, fuera de mi mundo de posibilidades. Entonces yo daba gracias a Dios, la iglesia, que puedo jugar deporte, y así sí, pero más allá, ahora también reconocer que en mi época no había nadie que yo conocía que se había graduado de la universidad. Esa es otra realidad. Yo me crié en la comunidad puertorriqueña en New York, en los caseríos de Nueva York, en the projects. Entonces, terminar la high era el gran logro. ¡Wow! Que Señor, que yo pueda terminar y lograr high school. Ok. Ese era el mundo en que nos criamos. Y ni siquiera todo el mundo terminaba escuela superior. Exacto. Así es que, también por eso era un gran logro. Era un gran que se logro. pudiera terminar la high. Qué tremendo. ¿Cuándo ocurre el llamado suyo al ministerio? Bueno, yo tendría como 13, 14 años. Estaba, si no me equivoco, ya comenzando la vocacional. ¿Por qué me pasaron a una vocacional? ¿Qué es una vocacional? Es una escuela de niños con limitaciones educativas. Ya. Entonces, donde podrían estudiar cierto oficio. Era para oficios. Era para oficios. Y entonces ahí voy. Ahora, ¿qué sucede? Me daban entonces, para entrar a la high, si iba a ir a la normal o la vocacional, una serie de exámenes. Entonces me llaman y le dicen a mi madre y a mí, mire, su hijo va para la vocacional, no está preparado para ir a la normal. Entonces, ¿pero qué dicen los indicadores? No, él no. Entonces, ¿qué sucede? Le toman de nuevo porque me habían acusado de yo cheat, había hecho trampa. Trampa en el examen. En el examen. Porque salió bien. Bueno, me dicen, pero no es posible. No es posible, entonces le vamos a hacer que lo tome de nuevo. Y entonces ahí, esa fue la primera vez. Entonces, la segunda vez llaman a mis padres y le dicen, mira, él va a ir a la vocacional, y ahí es que mi mamá dijo, pero ustedes no hicieron la prueba otra vez. ¿Y cómo salió? Porque ustedes lo acusaron de cheating. Pero ahora que lo estaban velando, tramposo. Ese no, es que no podemos entender los resultados. Dice, pero ¿qué fueron los resultados? Usted no nos ha dicho. Bueno, su hijo hasta los otros días era segundo grado. Todos estos años. Se ha quedado en segundo. Un examen hasta ese momento mostraba que el conocimiento que usted tenía era de segundo grado. Pero ahora está pretendiendo entrar a high school, a escuela superior. Y el examen evidentemente está dando con pues, mucho mayor nivel que aquel que ellos creían que usted tenía y no lo querían aceptar. No lo aceptaron. Así que dijo, hasta ahora ha dado segundo grado. ¿Y qué dio en el examen? 13º. 13º. O sea, ya estaba terminando high school.
Y me dice, no, eso no es posible. Entonces usted va a ir a la vocacional. Y mami le dice, para mi Dios no hay nada imposible. Wow. Nosotros hemos estado orando por la salud de nuestro Mujer de fe. Bueno, no fui a la vocacional. Y es en la vocacional de High. Tengo como 14 años, 15 no más. Cuando yo estaba bien activo en la vida de la iglesia, mi madre me decía, mira, lo que sea para la iglesia. Entonces supe de una campaña para jóvenes, pero era de vigilia de estudio bíblico y oración en the Bronx, en el South Bronx. Yo vivía en el barrio en la 108, tomaba el subway hasta el Bronx. Y, una vigilia era un culto que duraba hasta el amanecer. Bueno, allá. Ya no. Ya en Puerto Rico eso no se ve. Era de las 12 de la noche, medianoche, a 6 de la mañana a subir el sol. Entonces llego tempranito por el subway al Bronx, Prospect Avenue, me bajo allí del tren, camino allí a la casa de la familia hermanas Marreros, los hermanos Marreros, que eran el sótano de la casa de ellos, un basement, que habían preparado, yo le diría un poquito más grande que esta oficina. Exacto. Y allí, entonces, estamos orando, y yo estoy debajo de una silla orando, habíamos uno o dos, y yo estoy orando, y siento que el Señor me habla, me dice, yo te he separado para enseñar y predicar mi palabra. A usted directamente. A mí. Y yo me echo a reír. Yo digo, voy, qué arrebato pentecostal raro es este. Que el Señor me te habla y que me va a usar a mí. Ahora, ya me habían operado por tercera vez. Ok, hace un ratito me habló de la primera operación. Como de segundo grado. Ahora, cuando ocurre el llamado, ya han ocurrido 2 operaciones más. Y la tercera, ocurrió un error médico, que cuando me abren aquí detrás de la oreja, el médico Blaugren corta todos los nervios y los músculos que salen de este lado a la espina dorsal, los cortó. Y al cortarlo... Lo mutiló. Sí, me quedé, la cara me distorsionó porque toda la acción muscular se suspendió a algún lado. Está quedando ciego de este ojo y ya ven hoy, yo no puedo mover esto. Los músculos sobre mi ojo aquí no funcionan. No se mueve acá. No, entonces era peor porque se me estaba secando el ojo. Por eso de ese lado se ve más joven que del otro. Sí, por eso pongo la cámara del otro lado. Pero entonces me estaba quedando ciego. Sordo y deformado. Y en ese contexto, estando así por esa mala práctica médica, usted en ese ambiente recibe el llamado de Dios. Te voy a usar, vas a ser maestro, vas a ser predicador, vas a predicar mi palabra. ¿Qué dijo un muchachito de 14 años cuando oye a Dios decir eso y siente que tiene limitaciones físicas? Algunos decían que mentales. Sí. Y entonces yo me encontraba en esa condición, lo que se llamaba un facial myopathy, a donde todo el resto se me cambia. Y yo me echo a reír. Y yo digo, ¿qué arrebato pentecostal es este? Y yo me siento en la silla y digo, Señor, tú estás loco. Mírame, feo y bruto. ¿Cómo me voy a subir yo en un púlpito desfigurado y retardado, que yo casi no sé leer ni escribir? No. Este es un emocionalismo pentecostal. No, señor, no. Así que usted ni siquiera creía del todo, entonces. No. No debe haber sido Dios, debe haber sido mi mente. Sí, yo dije, no. Pero entonces aprendí en la escuela bíblica que el Señor habla por su palabra. Yo dije que si esto es un emocionalismo que yo me he inventado, pero la Biblia dice, yo podía leer un poquito de inglés y tomo mi Biblia en inglés. Y de forma al azar cierro los ojos y hago, Señor, oh Lord, speak to me. Háblame. Abrió al azar. Jeremías. Así dice el Señor. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y entonces yo le dije al Señor cuando ese fue el versículo. Esto y sigue. Y yo dije, ay, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño.
Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te enviaras irás tú. Y dirás todo lo que te mande. Y no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió su mano, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo, he aquí, yo he puesto mis palabras en tu boca. Gloria a Dios. Y yo dije, oh, man. Y ahí es que me percaté por primera vez de a dónde mi madre me dio a luz. En el altar. Que tú me conociste desde el vientre de mi madre. Y mi madre me da a luz en el altar de la iglesia. Pero Señor, yo soy peor que Jeremías. Yo soy un niño retardado y feo y bruto. ¿Cómo será esto posible? Pero yo aprendí en la escuela bíblica que tú hablas por tu palabra y la confirmas. Cerré la Biblia. Ok, Lord, speak to me, confirma. Y abro de nuevo la palabra y caigo en Santiago. Y hago así. Al azar. Al azar, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Wow. Yo cerré la Biblia y dijo, ok, Lord, y fue en inglés. Tú lo has confirmado porque eso es lo que él me enseñó. La palabra ahora. Si esto no es una emoción, sana mi mente, sana mi cuerpo. Y tú me llamas a tu pueblo. Yo soy nacido y criado en la iglesia pentecostal puertorriqueña, New Yorkers. Yo no sé hablar, leer, escribir español. Entonces, ¿cómo? El español que yo conozco son de los coritos. Entonces, ¿cómo es esto? Entonces, Señor, tú vas a tener que hacer algo en mí. Eso fue la vigilia. Salgo por la mañana a las 6 de la mañana y el hermano Marrero me dice, mira, Samuelito, quiero que me acompañe a ir a escuchar a un evangelista que viene aquí a Fox Street, en the Bronx, que lo quiero escuchar. Y yo quiero que tú me acompañes, porque yo era como un hijo para él, porque él tenía 4 hijas. Y una de ellas sería mi esposa. Y él me tenía a mí como el único hijo. Entonces, mami me dice, sí, no, si él te recoge, te lleva, vete. Y yo voy, llego a esta iglesia pentecostal, pequeñita storefront en Fox Street, en the Bronx. No conocía a nadie, es la primera vez que voy con él y él no conoce a nadie. Y estamos cerca de la puerta, porque el templito chiquito estaba lleno. Y entonces cuando se presenta el evangelista, el predicador, yo no me acuerdo quién fue, era. Él dice, bueno, yo estaba orando y el Espíritu Santo me ha dicho que procure por Samuel Sullivan. Lo dijo desde el púlpito, el predicador. Samuel Sullivan. El Señor le dio ese nombre, Samuel Sullivan. Obviamente usted sabía que se refería a usted. Y el único Sullivan, por ejemplo, en todo el Bronx, o en New York. Entonces, cuando escucho yo eso, yo me paro y no era correr al altar, era para la calle. ¿Y por qué? Porque yo me crié en la iglesia pentecostal y de vez en cuando el Espíritu Santo llamaba a uno al altar para revelar su hipocresía y su pecado a la congregación. Ok, Como entonces Ananías y Zafira. ese llamado al altar en la mente de aquel jovencito no era algo Necesariamente una buena invitación. Y yo pensaba, mira, yo seré retardado, pero para pecar uno no necesita ser muy inteligente. Ay, Jesús. No. I'm out of here. Me voy. Y cuando me voy, el hermano Marrero me agarra por la correa de los pantalones y me arrastra al altar. Y mientras me está arrastrando, yo me estoy confesando. Señor, perdona mi pecado. Mira, mi Señor. Porque yo pensé, porque si llego allá y me confesé, ¿cómo me lo va a sacar en la cara? Sí. Y llego y yo temblando. Me dice, Samuel, el Señor me dice que te diga, Él sanará tu mente y tu cuerpo. Y te enseñará idiomas que tú no te lo puedes imaginar. Wow. Porque Él te ha llamado al ministerio de enseñanza y predicación. Ese fue el mensaje del predicador. Preciso, directo, justo lo que necesitaba escuchar. Lo que había orado en la vigilia la noche antes. Justo es. Y yo pensé, dije,
wow, this is better than Western Union. Qué rápido Más el rápido Señor la entrega. ya llorando esta noche y esta tarde ya. Y entonces yo digo, oh, wow, Lord, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo? Porque una cosa es que el Señor me lo diga, me lo confirme, pero otra cosa es cómo lo va a hacer. ¿Cómo comienzan las predicaciones? ¿En qué momento predica su primer sermón? Yo creo que poco, o quizás a ese mismo tiempo, ya en mi iglesia, mi pastor, el hermano Reyes, siervo de Dios, él me estaba moldeando desde mi temprana edad. Lo estaba discipulando. Oh, yes. Y yo me recuerdo ya en la sociedad de jóvenes, me puso a predicar. Ok. Me dijo, Samuel, tú vas a predicar, prepárate para el viernes, ponte a orar, el Señor te va a dar un pasaje y todo, y yo temblando, pero no, tú vas a predicar. Entonces ya había comenzado y yo cantaba, ya había comenzado a cantar en un cuarteto, el cuarteto Getsemaní. De veras. Sí. También. Entonces, yo estaba bien activo en la iglesia. La iglesia era mi mundo, mi mundo. Entonces yo digo, en esos días yo estaba de noviazgo con mi esposa. Mi esposa estaba en la universidad, Barrington College, en Rhode Island, estudiando. Y entonces yo digo, oh, ok, el Señor, bueno, todavía yo digo que, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a hacer esto? Y entonces estoy en la high, termino la high vocacional. Cuando me gradúo de la high, el consejero me llama para despedirse y me dice, Samuel, mira, te quiero dar un consejo. No esperes nada grande en tu vida. No te hagas de sueño. Tú tienes estas limitaciones, pero tú eres un muchacho fuerte de salud. Te hemos enseñado cómo trabajar con estas maquinarias de barcos. En los barcos, Entonces eso tú lo sabes, pero más allá de eso, no te frustres queriendo hacer otra cosa. Esa fue la despedida de bendición de la high. Pero vino otra invitación, la invitación del ejército americano. Era la época de Vietnam, 1964. Entonces viene la carta, usted tiene que ingresarse al ejército entre 30 días. Y si entre 30 días usted no se ha inscrito en una de las Fuerzas Armadas, le enviaremos la policía a su casa. Claro, era la época cuando el servicio militar era obligatorio. Obligatorio. Vamos a detenernos ahí un momentito. Déjame hacerle un comentario a nuestra gente. Estoy conversando con el doctor Samuel Sullivan. Lo que hemos hablado hasta este momento habla de un Dios poderoso, de un Dios maravilloso, de una madre extraordinaria y de una iglesia ejemplar. Pero todo parece indicar que un muchacho con esas condiciones no podría entrar a la universidad. Aspirar a llegar a la universidad sería realmente ridículo. Uno de sus maestros le acaba de decir, no aspires a nada grande en tu vida. Pero vamos a seguir conversando con él porque es importante que veamos lo que Dios hizo y hasta dónde Dios llevó a aquel muchacho con un diagnóstico de retraso mental. Es posible que usted tenga un comentario que hacernos. Hágalo ahí, aquí mismo, en el podcast. Vaya a la sección de comentarios y díganos lo que usted siente, lo que usted piensa sobre todo esto. También existe la posibilidad de que alguien tenga una petición, una necesidad, una urgencia o una situación similar a esta y quiera compartírnoslo. Hágalo. Mande el mensaje. Yo le prometo que su petición particular yo la voy a hacer llegar al doctor Sullivan para que él ore por usted también o por un hijo, un sobrino, una persona que pueda tener necesidad de esta naturaleza. No se desconecte, porque ahora viene tal vez la parte más interesante del testimonio de este extraordinario hombre. Sullivan. Llegó la carta del ejército. De ahora usted debe ir a Vietnam. El muchacho con retraso mental que apenas está terminando la vocacional, que tiene una noviecita que está en la universidad, ahora se tiene que ir al ejército. ¿Qué sucede?
Bueno, me llega la carta y yo le doy gracias al Señor. Señor, logré la high vocacional, pero me gradué de la high. Guay, qué orgulloso estaba. Entonces llega y me dice, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Vietnam. Guay, mi hermano mayor ya está en Marine Corps, Rangers en Vietnam. Mi otro hermano, Eduardo, está en Vietnam, ejército. Y yo digo, ok, yo no voy para los Marines, yo no voy para el Army. Coast Guard, los botecitos. Voy para allá. Y entonces tenía que, voy y le llevo la carta y me miren y me dicen, miren, en 30 días nosotros no lo vamos a poder llamar a usted. Esto dice en 30 días. La cola te espera. ¿Es tan grande? No. Aquí no. Ok. Entonces, ¿a dónde voy? Air Force. Me hago un piloto. Me voy para el Air Force. Y voy a la 42 y Times Square, donde todavía está la oficina de reclutamiento militar. Voy allí, hablo con el sargento y él me dice, bueno, tiene que pasar un examen médico y entonces un examen escrito. Yo, ok, vamos a ver. Entonces yo voy, me mandan la carta donde tengo que presentarme para el examen médico, lo paso. Entonces me dicen, en tal día tiene que ir a Battery Park, allí a donde está los lugares donde da el examen escrito. Entonces yo voy y lo más contento llego allá. Y cuando llego allá me dan un examen y era un librito azul como de 8 o 9 páginas, azulito, y lo abro, ¿verdad? Y lo abro y lo miro y lo digo y digo, wow, este examen lo paso yo. Mira las preguntas, nombre. Y yo conozco mi nombre. Samuel Sullivan. Dirección, yo sé a dónde yo vivo. Mira, teléfono. Esto lo paso yo. Y cuando lo abro y miro y paso las páginas, yo me digo, pero ¿por qué me van a dar un examen en chino a mí si yo no sé chino? Ahora digo chino porque todas las preguntas eran de matemática. Y ya en la high vocacional, cuando voy la tercera vez a tomar álgebra 1, el profesor Libby se paró en la puerta y no me dejó entrar al salón, en la escuela vocacional. Dice, ¿qué quiere usted aquí? Dice, bueno, yo fracasé álgebra 1 2 veces y necesito pasarlo. No. Decidimos que usted no necesita nada más matemática. Usted es como un huevo cejado. Esto no le entra a usted nada. Entonces, no. Usted no va a entrar aquí. Entonces, me dan todas estas preguntas de matemática, de esto, y era chino. Y yo me frustré y tomé el librito. Lo rompió. Frustrado. Y viene el sargento y me mira y me habla. Y me dice, usted ha destruido documentos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Eso es un delito. Y usted no se va a parar de aquí hasta que usted no me entregue este librito como yo se lo entregué a usted. Le voy a buscar Scotch Tape y usted va a componer esto como yo se lo di. Bueno, me trajeron Scotch Tape y yo me puse experto, se lo di como nuevo. Salgo para casa, mami me pregunta, yo vivía en los projects allá en East Harlem. Y me dice, mi hijo, mira, ¿cómo te fue? Mami, no muy bien. Mira, imagínate, me dan un examen que es matemáticas. ¿Qué sé yo de matemáticas? Y entonces pasan 2 o 3 días y llega una carta del gobierno, United States Air Force. Mami dice, mira, Samuelito, ¿tienes aquí una carta del gobierno? Y yo, Air Force. Y sí, mami, la santa bota oficial que me dieron. Y ella la abre y comienza ella a leer y dice, no, mijo, no te votaron. Aquí dice, welcome to the U.S. Air Force. Y yo, mami, no bromes, léalo, hijo, léelo tú. Welcome to the United States Air Force. Ándate, las cosas están bien mal en Vietnam. Si me están reclutando a mí. Bueno, entonces dice, preséntese a Lackland Air Force Base, San Antonio, Texas, tal fecha, para el inicio de su entrenamiento militar. Bueno, mami dice, no, mijo. 2 de mis hijos ya están en Vietnam. No. Vamos a orar que el Señor te va a librar de esta. Voy a mi pastor, hermano Reyes, que era como mi padre. Yo aprendí, mi pastor, yo lo consultaba todo con él. Pastor, mire, no, Samuel, tú no vas. Vamos a orar y vamos a poner la iglesia en oración. Tú no vas para Vietnam. Ok.
papi, lo más contento, un militar veterano de la Segunda Guerra Mundial, herido, con la 65 Infantería en Corea, herido. Dice, no, servir la nación. Ok, yo digo, bueno, esperando el día. Llega la noche antes, que era domingo, el lunes por la tarde salía de Kennedy Airport para San Antonio. El pastor me llama, pasa a casa, vamos a orar por ti. Obviamente, el Señor te quiere que vaya. Y cuando ora por mí, hay un mensaje en lengua en la parte, sería de mi derecha, de la iglesia, un mensaje en lengua. En el lado izquierdo atrás, interpretación de lengua. Y hay un silencio en la congregación. El Señor dice, vete en paz. Es mi voluntad que tú vayas y regresarás a esta casa pronto y con salud. Pronto y con salud. Yo salgo para Lackland Air Force Base, paso todo el entrenamiento, todo. Me dan la carta, el sobre, a donde a cada uno se le da en la graduación, las órdenes a dónde lo van a enviar, a una escuela técnica o al lugar. A mí me tocaba Vietnam, Da Nang, ser el equipo de construcción del aeropuerto, que sería el más grande militar en Vietnam, Da Nang Air Base. Decía zona de combate activo, construction crew. Y yo digo, y los muchachos de mi flight vamos para Vietnam a construir el aeropuerto en Da Nang. Ok, señor, vamos para allá. Y en eso, esa tarde, me viene esa gente y me dice, ok, ya pasó la graduación, tenía mis órdenes. De ahí íbamos a San Francisco, San Diego, the Philippines, Vietnam. Y entonces yo, bueno, voy para Vietnam. Y él me llama, el comandante quiere verte. Paso a la oficina del comandante, toco, saludo, entro. Y él me mira y me dice, ¿qué hace usted aquí? Y yo le dije, Sir, usted me mandó a buscar. No. ¿Qué hace usted aquí en el Air Force? Usted es un retardado mental. Yo tengo aquí su archivo. ¿Cómo usted logró pasar los exámenes físicos? Y los exámenes. Y yo le dije, bueno, es que yo creo, y se me zafó una porque le dije, porque yo soy un experto en Scotch tape. ¿No vieron cómo yo arreglé ese? Y él, no, póngase serio, que esto es serio aquí. Usted va para Vietnam. Sí, ya lo sé, aquí tengo la carta. Dice, pues mire, el problema que tenemos con usted, que esto indica que todas estas condiciones suyas de salud y de salud mental son anteriores al servicio militar, prior to military service. Es decir, usted no tiene cobertura sobre ninguna de esas cosas en lo militar. Y usted va a una zona activa, de guerra activa. Usted no va asegurado por esto. Y yo me acordé de la canción de Daniel Santos que cantaba, ¿quién cuidará de mi mamá? ¿Quién le hará el velorio? Y eso, y ya, pero entonces si algo me pasa allí, ¿que van a cuidar de mami? A mi mamá. Y él dice, bueno, como usted ha hecho todo lo que corresponde según la ley, tenemos que hacerle esta oferta. Y él saca así del escritorio y dice, mire, esto es un DD-214, un DD-214, que es la declaración de veteranos de Vietnam. Retirado. Si usted firma aquí, usted le aceptamos como veterano de Vietnam. Sin haber ido. Sin haber ido. ¿Por qué? Porque usted ha hecho todo lo que... Si usted no firma, usted va para Vietnam con ninguna cobertura. Escoja. Ya. Y yo dije, yo seré retardado, pero bobo no. Deme aquí a filmar rapidito, bom. Entonces filmo, me ponen lo que se llama casual quarters, mi escuadrón sale para Vietnam, San Diego, los Philippines, y yo salgo en esas mismas buses que nos llevó al aeropuerto, yo salgo para Kennedy Airport, para Nueva York. De regreso. Regreso, era domingo por la noche, el taxista me iba a llevar a casa y cuando miro el reloj yo digo, no, el culto todavía está en pie en mi iglesia. Llévenme a mi iglesia, no a mi casa. Llego a la iglesia, eran como las 8:30, 9. Yo sabía que todavía no se había predicado.
Y entro y todo el mundo se asombra. Mi pastor que está en el altar brinca y, mira Samuelito y mami y los hermanos. Y yo voy directamente al altar a orar, a darle gracias. Señor, gracias que fuiste fiel, que me traíste pronto y con salud. Y aquí estoy. Soy veterano. Pero entonces hay un mensaje en lengua, interpretación de lengua. ¿Era común eso en la iglesia? ¿Ocurría con cierta regularidad? Ocurría. Sí, no es como hoy que uno puede estar en una iglesia pentecostal y nunca han oído lengua, nunca interpretación. La interpretación. Qué lindo eso. ¿Cuál fue el mensaje ahora? Yo te he librado tu vida y los 4 años que le iba a dar al ejército ahora te va a preparar para servirme a mí. Estos 4 años en preparación de mi ejército. ¿Dónde fue esa preparación? Bueno, esa era la pregunta, pero señor, ¿a dónde? Si yo nunca pensaba ir a un colegio, nunca vi esa posibilidad. Y entonces, en esos días yo estaba en esos años de noviazgo con mi esposa y estaba en la Universidad de Rhode Island. Yo voy a visitarla. Y ella se sorprende, porque yo estaba supuesto a estar en el ejército. Entonces, domingo salimos al culto de la iglesia Asamblea de Dios, Ninth Street Assembly of God en Providence, Rhode Island, a donde ella asistía. Entonces, conozco al pastor joven, predicador, y nos invita a un almuerzo. Y yo le pregunto, mira, ¿usted se preparó para predicar? Y sí, yo soy egresado del Colegio Bíblico de las Asambleas de Dios en Springfield, Missouri. Y dice, porque mira, a mí mi Señor me está llamando a prepararme, yo no sé dónde. Dice, bueno, ¿tú eres pentecostal? Sí, bueno, Asamblea de Dios, el colegio en Springfield. Pero ¿cómo es eso? Mira, te voy a dar la dirección, te la llama, te van a mandar una solicitud. Tú la envías, tú la preparas y la envías. Entonces, ellos te tienen que aceptar. Si tú llenas las condiciones para entrar al colegio, ok. Muy bien, entonces yo miro y observo que ya era como 1 o 2 semanas antes de comenzar las clases. Y yo pienso, pero en lo que llega esta carta allí, ya comienzan y tengo que esperar. Yo voy a llevar la carta yo mismo, personalmente. Así se trasladó directamente al seminario. Papi me da $50, me dice, mijo, lo único que podemos darte son $50 para pagar el bus de Greyhound Bus de Nueva York a Springfield, Missouri. Llegó a Springfield. Llego. Voy a la registraduría, me dice, mire, usted tiene la carta de aceptación de hacer... No, pues tengo la solicitud aquí, la vengo a traer personalmente. Y ella me dice, ¿que usted trajo eso de Nueva York? Sí, en bus. Mire, ¿usted tiene dinero? Bueno, lo que me sobró de los 50 pesos que papi me dio, que son quizás unos 15 pesos, algo así. Y ella me dice, mire, pero tú eres un loco. Hacer eso. Y yo dije, sí, con papeles. Yo estoy registrado. Oficialmente. Oficiales. Me dice, mira, quédese aquí un momentito. Ella va y busca el administrador del colegio. Y él viene, un hermano bajito él. Dice, cuénteselo a él. Y cuando se lo cuento a él, él me mira así, arriba, y dice, estos son los locos que el Señor le encanta usar para su honor y su gloria. Ay, gloria a Dios. Tú te vas a quedar aquí. De veras. Yo te voy a buscar empleo. Y así fue. Y yo le había dicho, mira, si no me aceptan, yo no tengo dinero para volver para casa. Y así comienzan mis 4 años en el Colegio Bíblico de las Asambleas de Dios. Gloria a Dios. Después del Colegio Bíblico de las Asambleas de Dios, ¿dónde continúa? Bueno, vuelvo a mi iglesia es Getsemaní Pentecostal, en la 104 Park en Lexington, y vuelvo, y vuelvo a dirigir el Instituto Bíblico. ¿Ve? Y eso que cuando salgo para el Colegio Bíblico, sí debo decir que al tercer año, después de terminar 3 años, que me quedaba uno, mi esposo y yo, Irene, habíamos pensado, ella recibió una beca para hacer una maestría en España, en español. Que yo me iría el último año al Colegio Bíblico y ella se iba ese año a hacer la maestría. Que al ella graduarse de la maestría en España y yo graduarme del Colegio Bíblico, nos casarían. Entonces, ¿pero qué sucede? Que a ella en España cierran las universidades en España.
por unas revoluciones y le dicen no venga porque las universidades están cerradas. Y entonces ya era como julio. Y en agosto yo regresaba para el último año al colegio bíblico. Y entonces un día me dice, mira, Samuel, me pidió la mano que yo me casara con ella. Mira qué maravilla. Porque viene y me dice, mira, para yo estar aquí sentada esperando que tú termines, porque no voy a poder ir a España, Mejor nos casamos. vamos a casarnos ahora. Y yo dije, ahora, sí, ahora, antes que tú te vayas. Y era como un mes. Vamos. Y así fue, nos casamos. Y el pastor que me nombró, Samuel, que nací en el templo, fue en el mismo templo, la misma iglesia, por el mismo pastor que me casó. Qué tremendo. Entonces salimos para el colegio bíblico, termino mis estudios, ella trabajando y apoyándome a mí. Terminamos y regresamos después de la graduación a Nueva York a dirigir el Instituto Bíblico. Y debo decir que fue el Instituto Bíblico de la Iglesia Getsemaní, de mi iglesia, donde me crié, que me votaron. Porque después de terminar el primer año de estudio bíblico en el instituto, me llama la hermana Juanita, que era la directora, Dios la bendiga, que fue mi maestra mayor de Biblia. Y los hermanos me dicen, Samuelito, mira, ¿tú quieres comenzar el segundo año? Y yo decía, sí, seguro, yo amo la palabra. Dice, bueno, hay una condición. Que te calles la boca y te dejes de hacer todas las preguntas que tú le haces a los maestros. Y yo dije, pero hermana Juanita, si yo no pregunto, exploto. Si tú sabes las preguntas que yo tengo cuando yo escudriño la palabra. Para eso están los maestros. No. La condición es que si tú no estás dispuesta a sentarte calladito en las clases, no te vamos a aceptar. No me aceptaron. Pero regreso entonces con mi esposa a ser director del Instituto Bíblico y de pastorear la iglesia Getsemaní. Esa iglesia donde usted había nacido. A donde había nacido mi criada. Llegó a ser pastor. Sullivan, su preparación universitaria es una interrogante para todo el que escucha esta historia. Dígame a qué universidad fue y cuál es su título. Bueno, primero déjeme darle un cuentecito sobre eso. Ajá. Fui llamado a la Universidad Interamericana de Puerto Rico como vicepresidente para asuntos religiosos. La primera vicepresidencia para atender a la vida religiosa de la fe cristiana en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Y entonces, ¿qué sucede? Me están llamando y están preguntando, ¿y qué de esto? Porque tenían que investigar mi formación. Entonces cuando termino el colegio bíblico, estoy en el Instituto Bíblico. El Señor me dice, después de un tiempo, al pastorado, comienzo a pastorar la iglesia de Getsemaní, pero el Señor me dice, prepárate que quiero que tú continúes tus estudios. Ok. ¿A dónde, Señor? ¿Dónde? Y yo era pastor tiempo completo, como muchos, pero trabajando tiempo completo. Porque el pastor pentecostal que trabaja tiempo completo es pastor también tiempo completo. Por lo menos cuando yo me criaba, no era un part-time. Y así, cuando estoy trabajando en una oficina del gobierno en East Harlem, en el barrio, el Señor me dice, prepárate. Vas a salir de aquí, vas a salir del pastorado. Quiero que tú continúes tu estudio. Y yo dije, pero Señor, ya yo tengo un bachillerato en educación cristiana. ¿Qué más? Yo era el primero entre los pocos Nueva York pentecostal. No. Entonces, estoy en mi oficina comunitaria y llega una llamada de Western Seminary, de las iglesias reformadas en los Estados Unidos, que es la primera denominación protestante en los Estados Unidos, fue la iglesia reformada. Entonces me llaman de allá y ¿quiénes son esta gente? Y el doctor Heslin, el presidente, me dice, bueno, yo soy el presidente Heslin, estoy aquí con el decano y su nombre y su persona han llegado a nuestra atención. ¿Pero quiénes son ustedes? Nosotros somos el seminario Western Seminary en Michigan, Holland, Michigan. Ofrecemos estos títulos y queremos invitarle a una entrevista porque ha llegado a nuestra atención su persona. Ok, bueno, ok.
Entonces voy, me dan, y yo creía que era en Holanda, porque me dijeron Holland, Michigan. Holland, voy, vamos para Holanda. Pero no, Holland, Michigan. Voy allá y me reúno con ellos, y me dicen, mire, su nombre se nos ha dado, me explican quién es la institución. Ok, pero estas son las condiciones. Le vamos a ofrecer una beca completa, pero usted tiene que pasar exámenes en griego y hebreo. Porque todos los cursos de Biblia en el Antiguo Testamento no son dados en inglés, son dados en hebreo. Y todos los cursos en el Nuevo Testamento son dados en griego, en el idioma del Nuevo Testamento, no en inglés. Entonces, en el primer año usted tiene que pasar los cursos en exégesis avanzados, en hebreo y en griego. Y si usted no pasa esos exámenes el primer año, lo más tardar año y medio, lo tenemos que despedir. Cancelamos. Anda, hasta aquí llegó esto, porque yo que tengo problemas con el español y ahora me van a montar griego y hebreo. No, esto no va. Vuelvo a casa, se lo digo a mi esposa me dice, no, para adelante, el Señor está abriendo camino. Nos mudamos a Holland, Michigan, estamos allí 4 años, residencial full time, tiempo completo. Soy el primer hispano en la historia de Western Seminary. El primer pentecostal, es una iglesia reformada de tradición calvinista. Y yo me decía, Señor, pero ¿cómo tú me vas a traer aquí en una iglesia calvinista? Señor, yo te he traído aquí, te quiero aquí. Anyway, voy terminando los estudios en el tercer año. Viene uno de mis profesores, el doctor Pete, reformado calvinista, y me dice, mira, Samuel, te voy a hablar como pentecostal para que me tome en serio. El Espíritu Santo me dice que te prepares porque Él te ha llamado a completar tus estudios PhD en teología. Y Él te va a abrir camino en las mejores instituciones y te va a suplir los medios para hacerlo. Entonces, ponte a orar, pide la dirección del Señor para escoger el lugar. Él te va a guiar en eso. Y yo, oh my goodness, yo creía que con esta maestría en divinidades terminaba y ya. Pero todavía me puse a orar y a investigar el catálogo y 6 meses, ese no es. Algo mejor. Pero, Señor, y me lleva a las escuelas de los Ivy Leagues. Las grandes, ¿cómo? Aquí te quiero. Union Theological Seminary, New York City, la sede principal del liberalismo americano. Ándate, Señor, si allí ni creen la luz eléctrica. ¿Qué voy yo a hacer ahí? Y mira, escogen por especialidades, que eran 5 especialidades para esa época. En cada uno de esos departamentos solamente 10 solicitantes de todos los cientos que solicitan. 10 por departamento. Si no me van a escoger. Esto es lo mejor de los Ivy League. 18,000 algo el semestre por matrícula. ¿Con qué dinero yo voy a pagar esto? Tengo un pastor aquí y ahora vuelvo a... Entonces llega el tiempo de responder en la carta y yo orando y me dice, bienvenido, te hemos recibido al programa de maestría en sistemática. Yo, ¿cómo? Que me hayan aceptado a mí. Y en el seminario Western están todos asombrados, porque los que estaban en el grupo, que estaban siendo cultivados el último año para los doctorados, no me aceptaron. Usted no, estos son las... Y me escogen a mí y varios de ellos no. Las instituciones Princeton, Yale, no. Y Union, a 2 o 3 que solicitaron a ellos, no lo aceptaron. Y me dicen, pero ¿cómo te aceptaron a ti? Y te van a dar una beca. Para hacer una segunda maestría. Segunda maestría en teología sistemática. Entonces salimos a Nueva York, a vivir en Nueva York de nuevo, a estudiar maestría sistemática. Mi consejero académico, James Cone, el padre de la teología de liberación, y el otro consejero que era el presidente de Union Seminary fue el que me reclutó. Gloria a Dios. Entonces, pero yo terminando la maestría en sistemática, me siente y me dice, mira, Sullivan, tenemos un problema contigo. Yo le digo, dígame, doctor Schreiber, ¿qué pasa? Yo acabo de pasar la avenida aquí en Broadway, en Westside de Nueva York, donde está Columbia University, al cruzar la calle está el seminario Union, donde yo estoy estudiando, que dice un letrero ahí que usted estará en una campaña predicando de sanidad y milagros. ¿Cómo usted va a creer esa bobería? ¿En serio? Que usted cree en milagros y sanidad.
Mira, muchacho, tú eres un académico, tú estás en una escuela aquí, Ivy League, intelectuales. ¿Cómo tú vas a creer? Nosotros te hemos enseñado a ti que no hay milagros, que esos mitos, esos cuentos de hadas, esas son metáforas inventados por los escritores de los evangelios. Eso nunca sucedió, eso es contra la razón y la ciencia. Eso es lo que te hemos enseñado. Yo, mire, doctor Schreiber, una cosa es que yo tengo que aprenderme esas cosas, otra cosa es que yo lo crea. Yo no lo creo. Lo que usted me está enseñando, yo me lo tengo que estudiar bien, pero yo no lo creo. Yo creo que Cristo sana y salva y viene otra vez. Y yo lo predico y lo creo. Termino la maestría sistemática y ahí el Señor me dice, ok, quiero que salga de la academia. Te quiero en América Latina. Señor, ¿a dónde? Si yo soy muchacho de la ciudad, a Venezuela. Te quiero predicando y acompañando a mis siervos en los campos. Así que después de esa maestría ocurre la experiencia misionera. En los minutos que nos quedan, ¿cómo ocurre el doctorado? ¿Cómo ocurre el PhD? Bueno, entonces regreso de América Latina y entré en un programa conjunto con Union Seminary y Columbia University. Okay. Y en el programa conjunto, Columbia le añadió otra maestría a las condiciones para entrar al programa doctoral, que era una maestría en filosofía, porque el título PhD es un PhD, es un título académico de investigación en filosofía con una disciplina particular. Entonces me dicen, ya usted tiene la maestría en divinidades en los idiomas, usted cumple los 5 idiomas, usted tiene ahora una maestría en sistemática, que es otra especialización, y ahora este título requiere una maestría en filosofía. Entonces usted tiene que tomar el título de maestría en filosofía. Ok, tengo que solicitar, porque es otro título. Y yo solicito a Columbia Union y yo digo, Señor, van a escoger 2 o 3 nada más. Me escogen y me dan una beca de todo. Gloria a Dios. En la maestría en sistemática me dieron un Maslin Fellowship. Me pagaron todo. Y ahora la maestría en filosofía, lo mismo. Termino la maestría en filosofía. Tengo que solicitar ahora, porque no es automático, solicitar a ser aceptado en el PhD. Me dan otra beca y me pagan todos los estudios de doctorado en filosofía en el programa conjunto Union Seminary y Columbia University. Entonces, mientras esto está sucediendo, ya yo soy profesor de teología en el Seminario Teológico de Nueva York, tiempo completo. Y entonces, en esos tiempos, entonces me llaman a la facultad de Andover Newton en Boston, que es la facultad, fue la facultad la original de ofrecer maestrías en teología y eso. Me llaman a esa facultad, fundada en el 1805, una de las universidades graduadas más antiguas y prestigiosas, Ivy League. Me llaman a la facultad catedrático tiempo completo. Y cuando estoy 1 o 2 años en la facultad, se publica mi libro, The Spirit, Pathos and Liberation, a donde miro a la cuestión del sufrimiento de Dios y el sufrimiento del ser humano. Y ahí introduje por primera vez, porque en las tesis doctorales, en escuelas como Columbia Union, uno tiene que presentar un nuevo concepto a la disciplina. Entonces, el nuevo concepto que se aceptó como nuevo en el pensamiento filosófico teológico fue orthopathos, que es de mi construcción, del sufrimiento de Dios y el sufrimiento del hombre que libera, que sana, que restaura de forma integral. Anyway, se publica mi tesis por Sheffield Academic Press en Inglaterra y se acostumbra en Andover, en New England, que se invitan las facultades de todas las escuelas en New England a venir a escuchar la ponencia del autor. Y en eso, después de la ponencia, se me acerca el doctor Herbert Benson de Harvard, que dirige un nuevo programa que se va a comenzar. Él es la Universidad de Harvard. De Harvard, Harvard Medical School, Women's and Brigham's Hospital, Harvard Medical. Y él se me acerca, después me felicita y me dice, mire, Harvard ha aprobado, yo soy médico, cirujano, corazón, especialista, y yo he pedido a Harvard comenzar un experimento para ver si es cierto que la oración y la fe tienen un impacto directo en la salud. Porque dice, yo soy judío, soy agnóstico, soy científico, soy cirujano,
Pero mi experiencia de más de 30 años me dice que la fe y la oración ha tenido un impacto en mis pacientes. ¿Qué año fue eso? Eso sería en el 92, como el 92, no más tardar, del 93. Ya. Y entonces, y tengo el equipo, pero necesitamos un teólogo con preparación teológica y filosófica para ser parte del equipo, porque es un experimento que Harvard dio permiso para ver si esto camina. Y me parece que al leer su libro, usted es el hombre que yo estoy buscando. Y yo, bueno, necesito la aprobación de mi facultad teológica aquí, claro, que estoy tiempo completo. Pero entonces sí, usted viene como adjunct, facultad adjunta, en espiritualidad y medicina, y usted sigue aquí como teólogo. Entonces así entro a la facultad de Harvard, tuvo 6 años. Así es que un retrasado mental entra a la facultad de Harvard. ¿Conocieron ellos la experiencia suya de la niñez, el retraso mental, las heridas que había sufrido en su cerebro? Mi director de tesis doctoral insistió, el doctor Shriver, insistió que al cierre de mi libro, de mi tesis, yo contara algo de mi testimonio. Okay. Así que yo lo había leído. Él lo había leído, partes en el libro. Y ahí él dijo, no, usted no solamente tiene la preparación académica, filosófica, usted tiene una experiencia de sanidad y de fe. Eso es lo que necesitamos, esa combinación. Los otros profesores, los otros estudiantes, los otros compañeros, ¿aceptaron ese testimonio? ¿Creyeron lo que usted estaba contando acerca del daño cerebral que había recibido durante la adolescencia y su retraso mental? Bueno, es interesante porque mis estudiantes doctorales en la Escuela de Teología, Andover Newton y Boston College, porque tenía un programa doctoral en conjunto con ellos, yo le contaba a mis estudiantes, especialmente doctorales, yo creo en la sanidad divina, yo soy un milagro, y se me reían. Tengo un pentecostal emocional, eso es una ignorancia. ¿Y qué descubrí en los años que estuve enseñando en Harvard? Que mis médicos tenían más fe en la posibilidad de milagros que mis estudiantes en la escuela de teología. Wow. Entonces, el doctor Benson conoce algo y fue en la primera conferencia, porque en los primeros, creo que fueron los primeros 3 años, el experimento de ese curso de espiritualidad y medicina se auspiciaba en 2 conferencias abiertas al público académico para tratar con este tema, especialmente dirigido a egresados de la escuela de Harvard, alumnos que querían crédito continuado en psicología, psiquiatría, medicina, en eso, podían tomar ese curso. Entonces era un curso de 3 días dado a ellos. Entonces se da la primera en Boston, Copley Square, allí en el hotel, en un big ballroom. Y ahí, cuando presento mi primera presentación a ese foro, yo temblando y orando. Entonces, cuando termino mi presentación teológica, filosófica, ante un foro de médicos, psicólogos y de todo tipo, psiquiatra, loco, de cuánta religión había, que durante esa semana las conferencias que daban era de todo tipo de espiritualidad. Todo el mundo era espiritual. Y cuando yo pido, Señor, ¿cómo abro esta conferencia? La primera es un foro médico, científico, psicológico. Entonces, el Señor pone en mí, decirle, mire, yo vengo a hablar de espiritualidad, pero vengo a hablar del Espíritu Santo, que no tiene nada que ver con lo que se hablaba aquí. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, yo hago mi presentación y cuando me voy a bajar, el doctor Benson, que dirige, se para, no se baje del podio. Prendan las luces. Prenden las luces. Estos son médicos, psiquiatras, practicantes. Usted le ha dado toda la teología, filosofía, muy bien. Cuéntenle su testimonio. Digo, ¿cómo? Cuéntele su testimonio. Ok, y ahí cuando yo comienzo hay un hush. Y después que termino voy a bajar un standing ovation. Y Benson dice, nunca he visto esto en un foro médico científico, que un standing ovation. Y ahí comienzan entonces a hablar, vienen a acercarse, no lo creo, sí lo creo,
Wow, médico, sí, yo he visto milagros como médico, aunque yo no soy creyente. Pero es en la tercera conferencia, el tercer año de esa serie que todavía no se había convertido en un curso normal, porque ahora es un curso normal en Harvard. Espiritualidad y medicina se requiere para aquellos que están en el campo de salud y medicina. Viene un equipo de 3 médicos, 2 médicos y un psiquiatra. Después de mi conferencia, y viene y me dice, nosotros hemos venido a las otras conferencias suyas, pero esta vez hemos llegado preparados. Nosotros no le creemos a usted. Usted exagera o miente. Wow. Entonces, aquí llegamos con los documentos legales para que usted nos firme y darnos el derecho para investigar todos sus expedientes médicos en Mount Sinai Hospital. 2 médicos Y un psiquiatra. y un psiquiatra con documentos firme aquí. Queremos investigar. Queremos corroborar. Realmente lo que querían era mostrar que usted estaba exagerando, que estaba mintiendo, ¿no? Que estaba equivocado. ¿Se lo firmó? Sí, seguro. Entonces, el psiquiatra me dice, ¿y qué haremos? ¿Qué te vas a hacer si te probamos que tú mientes? Dice, yo soy seguro que no estoy mintiendo. Y yo sé que es posible, aunque ustedes no lo crean. Entonces, hay una organización de televisión estudio, ahora que en Chicago, ahora se me olvida, y están de todavía, pero ahora se me escapa el nombre de ellos. Ellos hacen la investigación por más de un año. Una cadena de televisión. Una cadena de televisión. Hacen un documental. Y entonces ellos vienen, después de esa investigación, entonces me llaman, bueno, hemos llegado a la conclusión, estamos aquí en Chicago y queremos comunicarles lo que hemos encontrado. Ellos fueron a Nueva York, ellos investigaron. Entrevistaron a mis padres, maestros que pudieron encontrarles, registraron todos los registros médicos en Mount Sinai Hospital. Profesores, médicos. Médicos, exacto. Y los récords. El médico que hizo la cirugía, el doctor Blaugren, Ellos a él lo entrevistaron y vieron los resultados. Entonces, ¿y cuáles fueron los resultados? Entonces viene y dice, mire, nuestra investigación indica que usted no miente ni exagera. Wow. Lo que también revela es que usted no sabe, ni sus padres supieron qué fue lo que le hicieron a usted. A ver, lo que le están diciendo hasta cierto punto es el milagro, lo que sucedió, trasciende a lo que usted creía. Sí. Yes. ¿Qué dijeron? Y él, pero ¿cómo que? Bueno, los archivos médicos claramente indican que hubo un error médico, malpractice. Mala práctica. A usted le cortaron los nervios y los músculos que van por acá detrás de la cabeza acá. Y por eso usted ha quedado deformado. ¿Usted no sabía eso al detalle? Como Eso yo lo sabía porque lo estaba viviendo. Pero me dicen, esa era la razón junto con el oído, porque usted obviamente indican los archivos que usted sufría de los oídos, del oído, mastoiditis desde su infancia, que eso fue lo que inició la primera cirugía. Pero entonces lo que se descubre con el asunto de su incapacidad cognitiva era que usted tenía tumores en su cerebro. ¿Usted nunca supo antes de eso que había Nunca se le tenido dijo a mis tumor? padres. Eso se nos ocultó ¿Por qué? por el daño del malpractice. Ya. Y entonces, yo, ¿cómo? Sí. Entonces comienzan a describir, a ti te hicieron esto y eso. Y te recuerdas cuando te llenaban por el oído con rollos enteros de gasa y te rellenaban y tú tenías que volver cada semana y te lo sacaban las yardas y yardas. Dice, era que tenían que rellenar esos vacíos a donde habían sacado los tumores. Entonces, lo que nosotros ahora nos preguntamos, ¿cómo usted está vivo? Wow. O si no, loco, con esa cirugía. Y para esa época de los 50, haciendo esa cirugía, sacando desde tu cerebro. ¿Cómo usted tiene la inteligencia, la salud que usted tiene? Usted debe ser loco o muerto. El milagro era Entonces, mayor. era mayor de lo que nosotros conocían. Y ellos dicen, usted no exagera ni miente. La Universidad de Harvard, 2 médicos, un psiquiatra,
corrobora, confirma el Hospital Monte Sinaí de la ciudad de Nueva York. Y se hace un documental registrándolo. Y ahora se me olvida el canal que lo hizo, Señor, tráemelo en memoria, que por varios años se daba y era parte de una serie, The Unbelievable. Y un capítulo de esa serie era las entrevistas que me hicieron a mí, a mi mamá, a otros, a los médicos, a donde van a constatar. Ahora, la conclusión de ellos fue, no podemos entenderlo. Claro. Pero nosotros lo entendemos. Amén. Estamos conversando con el doctor Samuel Sullivan, con uno de los testimonios más impresionantes que alguna vez hayamos escuchado. Lo interesante de todo lo que está compartiéndonos en el día de hoy es la evidencia médica, la evidencia física de cada detalle y cada proceso al cual él ha sido sometido. En Escuela de Pescadores estamos interesados en que el mundo sepa que en efecto Dios siempre ha hecho milagros y los sigue haciendo hasta el día de hoy. Es posible que usted quiera compartir su petición, porque hoy vamos a terminar nuestro podcast con una oración y yo quiero pedirle al doctor Sullivan que nos dirija en esa oración por cada persona necesitada que nos está viendo, que nos está escuchando a través de Escuela de Pescadores. Si Dios ha tocado su corazón, ahí en los comentarios escríbanos una notita, díganos por qué quiere que oremos y lo vamos a hacer. Doctor Sullivan, por favor, les ruego que nos guíe en oración a favor de este pueblo que nos está escuchando en el mundo entero. Padre Celestial, bendecimos tu nombre y qué privilegio, Señor, poder, Señor, tener en ti esperanza, perdón, sanidad, salud y esperanza. Señor, en este lindo día me uno a las peticiones de aquellos y aquellas que han respondido pidiendo oración, que procuran, desean creer que tú puedes intervenir, Señor, en sus vidas. Señor, lo que he compartido en esta mañana, lo que tú has hecho en mi vida por gracia, como una expresión de tu amor, tu misericordia por mí. Señor, lo ha hecho no porque yo lo merezca. Lo que tú has hecho, Señor, en mi mente, en mi cuerpo, en mi espíritu, no es porque yo sea más espiritual o que yo lo merezca. No, Señor, no creo que sea el motivo, el por qué tú has tocado mi vida con tal bendición, gracia y salud y esperanza. Y así, Señor, yo me uno y me identifico con todos aquellos que hoy se encuentran en estas necesidades, Señor, de salud y otras, Señor, que están fuera de los recursos, Señor, pero que tienen una llama de esperanza y que para algunos será que esta es la única, el último lugar que tienen para pedir y ser considerados. Así, Señor, yo me uno con ellos, porque he conocido tu gracia, tu misericordia, tu amor, no porque yo lo merezca. Y pido, Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesús, nuestra bendita esperanza y Salvador, y nuestro sanador, que por tu gracia tú toques, respondas a las necesidades representadas, Señor, en esta oración. Señor, y lo que podemos pedir y esperar es en tu misericordia, en tu tiempo y la forma que tú lo quieras hacer, Señor, porque te creemos. Oh Espíritu Santo, pon en aquellos que ha presentado estas peticiones la fe, la certeza, la paz de esperar en tus propósitos y voluntad perfecta, de amor, de gracias, de salud, de provisión. Señor, oramos no porque lo merecemos. Señor, creemos. Señor, ayuda a nuestra incredulidad. Que por tu gracia, porque
Depositamos, Señor, nuestra esperanza en ti. Responde a nuestras oraciones. Responde, Señor, según tu voluntad, según las provisiones de tu gracia. En tu nombre, en el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que tú extienda tu mano de sanidad, de restauración, de la paciencia necesaria para algunos para esperar y conocer el poder salvador, el poder sanador, perdonador que tú has hecho provisto por tu muerte y resurrección en el Calvario. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hemos escuchado y hemos conversado con el doctor Samuel Sullivan. Harvard ha corroborado y ha confirmado que Dios en efecto hace milagros. De repente usted está pensando en alguna persona que debe escuchar este testimonio. Esa persona que no ha tenido fe, que le ha dicho a usted que no cree. ¿Por qué no comparte este podcast con toda persona con la que usted pueda hacerlo? Dele share, dele compartir, envíelo a mucha gente y a muchas personas. Gracias por acompañarnos. La bendición, la gracia y la paz del Señor sean con su vida.